Él vive la esperanza que no muere. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros si de un pronto a otro todo lo que nosotros creíamos o creemos se nos viniera abajo en unos segundos? Pues así estaban, hermanos, los discípulos el domingo en la mañana, un domingo como hoy. Jesús, su maestro, el rabí, su esperanza, había muerto. Todo parecía perdido, pero solo era el comienzo. Hermanos y hermanas, el domingo de resurrección no es una celebración del pasado, no es una celebración añeja, sino es una declaración de vida para el presente y la eternidad. Jesús está vivo, y porque Él vive hay esperanza, hay propósito y hay victoria para cada uno de nosotros a través del Hijo de Dios. Dice, leo para usted, si gusta me acompaña en las pantallas, usted tiene su Biblia. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, del versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero el primer día de la semana, domingo, muy temprano las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado, y como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas recordaron sus palabras, y cuando volvieron del sepulcro le contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró hacia adentro, él vio los lienzos allí tirados y volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Amén. Qué relato tan precioso, qué relato tan hermoso, y qué bello que Dios escogió a un grupo lindo de mujeres, de discípulas de Cristo, para revelar la resurrección. Ven, hermanas, cómo la labor de ustedes en el reino de Dios es vital. Dios las escogió a ustedes también para ser testigos fieles de la gracia y la misericordia de Dios. Pero pongámonos por un momento en los pies, en el lugar de los discípulos, de los seguidores de Jesús. De un momento a otro, todo lo que habían construido, habían caminado con Jesús alrededor de 3 años, todo lo que habían vivido, los milagros que habían visto, cojos caminando, ciegos viendo, paralíticos corriendo, y cuántos más otros milagros que dice la palabra que fue tanto lo que Jesús hizo que era imposible compilarlo. La resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo y demás. Y todo eso de un momento a otro, ellos tenían la esperanza del rey que les iba a sacar. Recuerdan, Josh estuvo compartiendo las expectativas no cumplidas de algunas personas, ¿verdad? Que veían a Jesús que iba a entrar con caballo blanco a gobernar, a hacerlos libres de la opresión de Roma. Pero el reino que Dios venía a establecer a través de su Hijo Jesús era un reino de misericordia, era un reino de gracia, era un reino de amor y era un reino de perdón. Entonces todo el naipe, todo el castillo de naipes a los discípulos se les cayó. Y su amado Jesús, su rabí, su maestro, había fallecido. Pero Jesús resucitó tal como lo había prometido.
Jesús había anunciado ya varias veces, había hablado del inminente sacrificio de su vida a favor de la humanidad. Y muchas veces los discípulos no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Pero estos ángeles que se le aparece a este grupo de mujeres que iban a hacer un tratamiento al cuerpo de Jesús, como era la tradición judía, se les aparecen unos hombres y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús, hermanos, entonces anunció su muerte y su resurrección, y en diferentes pasajes de la Biblia lo vemos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 versículo 22 Jesús habla de esto. En Lucas capítulo 18 versículo 33 lo vuelve a hacer. Y por alguna razón los discípulos y las mujeres olvidaron la promesa de Jesús hasta que se encontraron con el sepulcro vacío. Pero la resurrección de Jesucristo confirma la verdad y la veracidad de la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, Él va a cumplir, y lo empezó desde el principio de la creación, con un plan de redención para cada uno de nosotros. Y lo cumplió al levantar de la misma muerte a su Hijo Jesús y darle la victoria sobre el pecado. Hermanos, esto tiene que alentarnos a nosotros en esta mañana, traer esperanza, gozo y paz y contentamiento, que aún en medio de momentos de dolor, de duda, de pérdida, recuerda: Dios no miente. Dios no miente. En Él no hay engaño, en Él no hay sombra de variación. Y todo lo que ha dicho sobre ti, sobre la vida eterna, sobre su presencia, que va a estar con nosotros en momentos de angustia, de debilidad, de quebranto, Él lo va a cumplir. Él ha resucitado. Hermano, usted y yo no venimos a adorar aquí la memoria de un filósofo, de un profeta que fue muy bueno, que le dio comida a los pobres, que multiplicó. No, estamos adorando al Rey que está sentado en el trono, gobernando con poder. Número 2, su victoria sobre la muerte es nuestra esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, el apóstol Pedro escribe, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Para qué? Dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les es reservada en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Nos hizo nacer, dice, de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible. Hermanos, la resurrección y hermanas de Jesucristo no es un evento aislado, sino es el principio de una nueva creación. Lo que el primer Adán no pudo hacer bien, el segundo Adán, Cristo Jesús, vino a rectificar lo que en el principio se dañó. Él vino a reconciliar todas las cosas con el Padre Celestial. En Cristo no solo tenemos perdón, hermanos, tenemos una vida nueva, una vida llena de gozo, de salvación, aún en medio de las pruebas, aún en medio del quebranto, aún en medio de las tormentas. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y no necesitamos nada más. La tumba vacía entonces no solo cambia la historia, la tumba vacía cambia tu historia y cambia mi historia. Hay un antes y hay un después cuando Cristo vino a mi vida. Hay un antes y hay un después cuando Cristo entró en tu corazón a reinar, a enseñorearse sobre ti. Pero eso no hubiese sido posible si Él no resucita de la tumba, si Él no sale de la tumba, si el Padre no le da la victoria sobre la muerte. Él no solo vino a cambiar la historia, Él vino a cambiar nuestra historia. Es más, Él vino a hacernos partícipes de su historia para su gloria.
Así que hermanos, yo quiero preguntar, ¿estás viviendo como alguien que ha sido hecho nuevo? Dice la palabra que somos nuevas criaturas. ¿Estás viviendo como alguien, como una nueva criatura, o todavía se asoma a veces el viejo hombre, la vieja? Si Jesús venció la muerte, hermanos, no hay pecado, hábito o herida que Él no pueda transformar. Repito esto, si Jesús venció, si lo que nosotros profesamos es cierto, es real, es verdadero y en esto hay poder, no hay pecado, no hay hábito y no hay herida que Él no pueda transformar. ¿Sabes qué pide de nosotros Él en esta mañana? Que lo rindamos a sus pies, que rindamos a sus pies nuestras vidas. Y número 3, termino con esto, somos testigos de un Salvador que está vivo. Vuelvo a leer estos pasajes, dice, y cuando volvieron del sepulcro le contaron todo esto a los 11, recuerden que Judas ya no estaba más con ellos, y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí tirados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Las mujeres, hermanos, fueron las primeras mensajeras del evangelio, las primeras personas. Qué privilegio tuvieron estas hermanas. Puede ponerse, yo creo que a veces los años, la distancia histórica nos hace como desengancharnos y lo leemos, pero ponernos en los zapatos de estas mujeres, tener esta experiencia tan gloriosa. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Él está vivo, Jesús vive. Pero qué bello, porque ellas no se quedaron con esa experiencia para ellas. Inmediatamente se fueron corriendo a contarle a los 11 discípulos, apóstoles y al resto de seguidores de Jesús. Jesús está vivo. Y dice que Pedro corre al sepulcro atónito. No podía creer, pero pronto su vida sería transformada también. Hermanos, la resurrección de Cristo nos llama a compartir el evangelio. Si usted ha experimentado la gracia, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, usted uno no puede ser tan buchón de dejárselo para uno. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo liberta y que Él sigue sanando el día de hoy. Pero a veces venimos a la iglesia, nos sentamos, ¿verdad? Yo vengo, les predico 30 minutos, cantamos 4 canciones, 2 alegres, 2 tristes y nos vamos para la casa y no pasa nada. No, hermano, aquí venimos a ser entrenados, a ser equipados, a ser alentados para salir a ese mundo que necesita escuchar el mensaje del evangelio. Es que eso le toca al pastor. No, hermano, nos toca a todos. Le toca a usted y me toca a mí. Y empezamos en la casa y empezamos con los vecinos y empezamos con los compañeros del trabajo y en la parada y en el bus y cuando voy en la cleta y los chicos que están en el cole con mis compas, con mis compañeras. Porque si hemos experimentado a ese Cristo resucitado, no podemos quedarnos, hermanos, con la boca cerrada. Tenemos que hablar el mensaje de salvación, que el mundo conozca, que seamos luz y sal en medio de un mundo que se está pudriendo. Cristo resucitado, Él vive. La resurrección nos llama a compartir esta buena noticia. Quiero lanzarle un reto, hermano. Ahora que usted vaya para su casa, ¿a quién puede usted decirle, hey, Cristo vive? ¿A quién puede comunicarle hoy antes de que vaya a poner ahí
el partido, que antes de que se vaya a ver tele, antes de que se vaya a almorzar, ¿con quién puedes compartir y decir, hey, Cristo vive y mora en mi corazón y me transformó? ¿Por qué no lo hacemos? Estas mujeres, al ver y experimentar esto, no pudieron callarse. De una vez fueron y hablaron y comunicaron. Hermanos, tú y yo no necesitamos una fe privada, necesitamos una fe que anuncia lo imposible que Dios hizo posible. Y lo imposible para nosotros, ¿sabe qué fue, hermano? Que ninguno aquí podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Y que por la gracia y misericordia de Dios hoy estamos aquí, experimentando su perdón y su amor. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana, por favor.